Hay cosas que uno no las entiende hasta mucho tiempo después. Puede saber de lo que tratan, a lo que se refieren, pero en realidad uno no ha comprendido nada. Así ocurre con historias como El festín de Babette, el relato que escribió Karen Blixen con el seudónimo de Isaac Dinesen, una escritora danesa que conocemos sobre todo por sus memorias de África, llevadas al cine en la maravillosa película con Meryl Streep. La película del festín de Babette, el relato de Dinesen, se estrenó en los años 80 y luego se ha visto bastante en televisión. Pero para muchos es un clásico de lo que han llamado el cine de gastronomía, que tiene que ver con la comida y su preparación, y disfrutan viendo a la actriz francesa Stéphane Audran cocinando y recreando así una cantidad de platos que nos resultan exóticos y extraños. Otros más sofisticadamente quieren verle el sentido religioso que tiene obviamente esta historia. Los católicos se empeñan, como siempre que hay comida de por medio, en ver el misterio del sacramento, de la transustanciación en esta historia, y aunque se da en un contexto luterano, en el cual no se cree en esa doctrina católica por la cual Cristo mismo se convertiría en el pan y el vino, aunque ellos creen que está presente de alguna forma también con él, a diferencia de otros evangélicos. Así comienza el libro de Karen Blixen, escrito con el seudónimo, como si fuera un hombre quien lo hubiera hecho, de Isaac Dinesen. En Noruega hay un fiordo, o brazo de mar largo y estrecho entre altas montañas, llamado de Berlevåg. Al pie de las montañas, el pequeño pueblecito de Berlevåg parece de juguete, una construcción de pequeños tacos de madera pintados de gris, amarillo, rosa y muchos otros colores. Aunque el relato que lee aquí Eugenio Barona se desarrolla en Noruega, el festín de Babette, sin embargo su escritora, la autora, nació en Dinamarca, en 1886. Karen Blixen, que es su nombre real, aunque firmaba como Dinesen, Isaac, como si fuera un hombre, se casó con un primo que tenía, lejos. Era un varón, de ahí viene lo de baronesa para ella. Establecieron una plantación de café en Kenia. El matrimonio tuvo tantos problemas que se separó a los 6 años. Ella tiene entonces una relación apasionada, pero llena de altibajos también, con un aristócrata británico cazador de leones que muere en un accidente de aviación y que vemos siempre ya con la cara de Robert Redford, aunque no se parecía, claro, obviamente. En el año 33 fue su muerte en ese accidente. Ella entonces se dedica a escribir a partir de ese momento. Lo hace primero en inglés y luego en danés, mientras se encarga de esa granja en África, que luego se ve forzada a vender y regresar a su país tras la Segunda Guerra Mundial. Memorias de África, que es su libro de recuerdos de aquella primera época, lo llevó al cine Sidney Pollack, este gran director, el año 85. Y en él, como sabemos, es Meryl Streep la autora y el que hace de su cazador inglés amante, Dennis Finch-Hatton, es Robert Redford. Lo fuerte de ella eran los relatos. El libro más conocido se llama Cuentos góticos y despertó mi curiosidad también por saber más de ella. El también fallecido ya Javier Marías tradujo su Erengard, otra obra corta suya. La podemos ver en fotos de los años 50, sobre todo, al lado de escritores como Hemingway, Arthur Miller o incluso la actriz Marilyn Monroe. Se la ve muy delgada, casi esquelética, parece anorésica, una figura extremadamente insana físicamente, y es la época en que ella escribe también El festín de Babette. Así comienza la película que hizo este veterano realizador danés que se llama Gabriel Axel, nacido el año 1918 y que trabajó en la televisión desde los años 50. Axel está en la mejor tradición de directores nórdicos. Nos viene a la mente nombres como Ingmar Bergman o Carl Theodor Dreyer, todos ellos cercanos a este tema de la fe. Así comienza también su película. En este remoto lugar vivieron una vez 2 hermanas, lejos ambas de su primera juventud.
Habían sido bautizadas con los nombres de Martina y Filipa, en honor de Martín Lutero y su amigo Philippe Melanchthon. Empleaban todo su tiempo y casi toda su pequeña renta en obras de caridad. Su padre había sido sacerdote y profeta, fundador de una piadosa secta religiosa, respetado y quizás también un poco temido. El pastor se había casado tarde y había muerto hacía mucho tiempo. Buenas tardes. El número de sus discípulos disminuía todos los años, pero todavía se reunían para leer e interpretar juntos la palabra de Dios y honrar al espíritu de su maestro que sentían junto a ellos. La historia nos presenta una comunidad de origen luterano que pertenece a lo que llamamos el pietismo. Este es un término de un movimiento evangélico de renovación dentro de la iglesia histórica protestante que viene de la Reforma, parecido a lo que sería en el mundo anglosajón los puritanos, como se usa el nombre para Inglaterra y Estados Unidos. El padre de estas dos chicas se ve claramente que era pastor de la iglesia luterana, pero que mantiene este movimiento de renovación evangélica en el cual vemos que ha pasado el tiempo, ha caído en cierta decadencia. Las hijas llevan, sin embargo, los nombres todavía de los reformadores. Martina y Filipa se refieren a Lutero y a Melanchthon. Personas piadosas son que también se dedican a la caridad, emplean pequeñas rentas en obras de beneficencia, pero todo en la comunidad tiene ese aire oscuro, austero. Piensan todo el tiempo en esa nueva Jerusalén, a la que cantan como su verdadero hogar. Como en muchas comunidades pequeñas, la vida de la familia gira en torno a la iglesia. La virtud y el sacrificio no son cosas que se dicen, sino que se viven. Estas chicas no van a bailes, a fiestas. Los jóvenes que quieran verlas tienen que ir a la iglesia. Y en el rebaño de este sonriente pastor se nos dice que el matrimonio no tiene mucho valor, puesto que el amor se le quita todo contenido romántico. Su belleza se convierte en algo etéreo, que no tiene mucho que ver con la realidad física. Te llama la atención cómo el pastor ve natural así, que estas hijas dulces y buenas se queden solteras para cuidar de él. Su misión en la vida es continuar esa labor del padre, manteniendo su veneración. Pierden la ilusión y el futuro y renuncian al amor, como vemos, de sus pretendientes. En el rebaño del pastor, el amor terrenal y el matrimonio se consideraban de muy poco valor. Para ellos era solo una vana ilusión. En mi labor, en mi misión, mis dos hijas son mis dos manos, derecha e izquierda. ¿Sería capaz de robármelas? Pero aquellas dos bellezas habían alterado los latidos del corazón y los destinos de dos jóvenes caballeros, pertenecientes al mundo exterior. Uno era un oficial llamado Lorenz Lubenhiel, que había llevado una vida alegre y despreocupada en su regimiento, y estaba lleno de deudas. En aquel momento, tuvo una maravillosa visión. La de una vida más pura y elevada, sin cartas de acreedores ni discursos paternos, y con un ángel adorable a su lado. Por medio de su piadosa tía, obtuvo acceso a la casa del pastor. Los pretendientes de las hijas del pastor son un oficial de caballería y un cantante de ópera. El padre no rechaza de entrada a ninguno de los dos, aunque el segundo dice que es papista y no lo quiere, claro. Pero ellas mismas están tan condicionadas que no hace falta que les pregunten a él. Ellas saben perfectamente lo que tienen que hacer. No es cuestión de prohibiciones. El teniente Lorenz Lubenhiel es un aficionado al juego, que al ser mandado con su piadosa tía, ansía una vida más elevada y más pura con Martine, sin secretos ni remordimientos molestos de conciencia. Como él nunca se ha considerado espiritual, ve problemático, claro, compaginar su amor con sus aspiraciones.
Así que se despide para conocer otras cosas, puesto que se ha dado cuenta que la vida es despiadada y algunas cosas son imposibles. La misericordia y la verdad se encuentran siempre. Amados hermanos y hermanas, la justicia y la paz se besan mutuamente. Y cada día que pasaba, se sentía más y más insignificante. Perdón. Los caminos del Señor cruzan el mar y las montañas nevadas, donde el ojo del hombre no ve ninguna senda. Amén. Amén. Haz que tu reino descienda sobre la tierra, grande y misericordioso. Afloja las cadenas del pecador y sabremos en nuestros corazones que Dios... Me voy para siempre. Y nunca más la veré. Aquí he aprendido que la vida es despiadada y que en este mundo hay algunas cosas que son imposibles. El otro pretendiente es una estrella de París, de la ópera, que le enseña incluso a cantar a Felipa un aria de Don Giovanni de Mozart, en contraste con los himnos que se usan siempre como una especie de medio de escape en los momentos de tensión. Ante el menor atisbo de atracción, la chica rechaza sus sentimientos. Está convencida de que actúa así correctamente. El padre no le está prohibiendo nada, es ella la que le dice que ya no quiere más clases. No hace falta que le pregunte para indagar los motivos de su renuncia. Ella ya ha elegido, ha decidido, según le han enseñado. Otra cosa le hubiera parecido mal, un pecado. Consciente, el padre comunica su decisión lo antes posible. Las hijas se quedan así haciendo punto, mientras su padre lee la Biblia hasta su muerte, que luego van a mantener la herencia viva, porque el relato avanza 15 años después, cuando aparece en la puerta una frágil y pálida mujer, Babette. Huye de París en medio de la guerra civil. La envía como sirvienta el cantante de ópera, que ahora es célibe y canoso y espera que en el paraíso pueda volver a oír su voz sin temores ni escrúpulos, como Dios quería que cantara. Y aunque las hermanas no tienen medios para pagarla, ella cede a trabajar para ellas gratis. Así es como recuerda su papel en la película Stéphane Audran, en su propia voz, rememorando lo que fue aquel rodaje. Vous dites bien que c'était un conte parce que c'était un conte, une nouvelle sous forme de conte. Es cierto que es como un cuento, y en realidad un cuento nórdico. Y es cierto que en realidad el rodaje se hizo de la misma manera. De la même façon. Mais le film était La película era como un cuento, y al final un milagro. Y a la fin il y a un miracle. Durante 12 años el único contacto que Babette mantiene con Francia es un billete de lotería. Lo recibe siempre como regalo. Sirve así a las hermanas y a la comunidad en sus austeras costumbres. Los hermanos se han vuelto cada vez más irritables. Tienen continuos choques. Uno cree haber sido estafado por otro y dos mujeres llevan ya una década sin hablarse porque se descubrió un adulterio ocurrido hace 30 años entre dos miembros de la comunidad. La intolerancia y el desacuerdo reinan entre nosotros, dicen las hermanas. Pero se reúnen fielmente para cantar himnos. La palabra brilla por su ausencia, pero por lo menos resuena en la música, en estos cánticos daneses. Til ham sætter al sin lid. Den frier han fra alskens våde og redder i al nød og strid.
ved hjælp af alvor, sorg og klage. Ved hjælp af os, hvor der går vi. Ved hjælp af det alle dage. Vi sur til jord og himmel se. Står kristens sjæl kun lide stille og vær fornøjet med Guds vej. Hans visdomsråd er altid milde. Hans forsynsøje sover ej. Den gode Gud, hvor skaber man beskønner hver skab. La noticia de que Babette ha ganado la lotería coincide con la preparación de la celebración del centenario del pastor. Se intenta que vuelva la armonía y la comunión fraternal a esta comunidad. Ella les dice que quiere preparar para ello una cena francesa. Las hermanas se resisten. ¿No comen los franceses ranas? Como es lo único que ha pedido todos estos años, acaban accediendo a sus deseos. Pero descubren con horror la llegada de codornices, una tortuga viva, además de una cabeza de vaca acompañada de cajas de vino, champán. Todo ello lo que produce son auténticas pesadillas en estas hermanas. Ven con temor cómo van a ser expuestas a fuerzas peligrosas. Esto parece un aquelarre de brujas. Y en su espiritualidad piden que el cuerpo sea esclavo del alma y se proponen no saborear nada, ya que según su peculiar interpretación del Evangelio, como en las bodas de Caná, la comida no tiene importancia. Babette organiza así todo un festín para gente que no valora nada, sus manjares ni delicadezas. Como tantos evangélicos prefieren el agua al amontillado y el champán les parece una especie de gaseosa. Solo hay una excepción, el ahora general Lovenheim, que ha venido a la fiesta. Está visitando a su tía y es él quien reconoce en uno de sus platos la especialidad exquisita de una mujer que fue el chef de uno de los más reputados restaurantes que había en París. Y por supuesto, no era otra que Babette. Aunque nadie habla de la comida y la bebida, el ambiente se hace más cálido. Uno confiesa que era un perdido juerguista hasta que conoció al pastor y escuchó su primer sermón. Otro hermano confiesa a un tercero que realmente le había estafado. Y las dos mujeres que no se hablaban se encuentran hablando animadamente. Ante el eructo de otra, una prorrumpe aleluya, y es entonces cuando el general se levanta para hablar este discurso, que es la clave de toda la historia que hemos escuchado. Sus palabras van a girar en torno al salmo favorito del pastor. Y el mensaje es indudablemente el descubrimiento de la gracia. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la dicha se besarán mutuamente. En nuestra humana debilidad y miopía creemos que debemos hacer una elección en esta vida. Y temblamos ante el riesgo que corremos. Nuestra elección no importa nada. Llega un tiempo en el que se abren nuestros ojos y llegamos a comprender que la gracia es infinita y lo maravilloso, lo único que debemos hacer es esperar con confianza y recibirla con gratitud. La gracia no pone condiciones. Y mirad, lo que hemos elegido nos es concedido. Y lo que rechazamos nos es dado. Incluso se nos devuelve aquello que tiramos, porque la misericordia y la verdad se han encontrado, y la justicia y la dicha se besarán. Maravilloso el festín de Babette.
Pueden escuchar nuestras reflexiones sobre estos grandes clásicos también de la literatura universal, muchos de ellos llevados también al cine, aquí en Al Trasluz. Puedo ir al Trasluz en el programa El Pulso de la Vida, que se emite en Dinamis Radio. Pero también luego puede escucharlos como podcast cuando son subidos posteriormente. En la propia plataforma de Dinamis encontrará también nuestro programa de Al Trasluz. La plataforma se llama SoundCloud, donde está con mejor sonido, pero también lo encontrará junto a tanta música en Spotify, incluso al lado de muchos podcasts en castellano en iVoox. La plataforma audiovisual de YouTube también tiene en audio nuestro programa, así como si es un usuario de Apple, está también en iTunes e incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha creado la música de este programa, ha hecho la realización técnica y su diseño sonoro. Yo soy José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde nuestros estudios aquí en Dinamis Radio y les esperamos en nuestro próximo programa.